Continuando con el análisis de los sistemas trifásicos, nos queda analizar lo que son las cargas, ahora las cargas conectadas en triángulo pero del tipo desbalanceada, como ser este ejemplo. Bien, este sistema corresponde a un sistema, obviamente, valga la redundancia, trifásico, con una carga en triángulo del tipo desbalanceada, es decir que las impedancias de carga por fase son distintas. ¿Ve? Ya no tenemos Z delta, sino que ahora tenemos Z1, Z2 y Z3. Bueno, en este caso, para realizar el análisis se procede de forma similar al caso de tener cargas balanceadas, pero con la única diferencia es que ahora la relación entre las corrientes de línea y las corrientes de fase ya no es el famoso raíz de 3. El desfasaje de las corrientes de fase y las corrientes de línea ya no se aplica a esa expresión que habíamos desarrollado en el video anterior, y las potencias ya no se calculan con las expresiones que ya veníamos conociendo, con la expresión esa, la roja, la verde y la azul que veníamos usando antes. Bien, ya se trabaja de otra forma. Bueno, en este caso vamos a abrir. Acá tenemos el archivo de Word que habíamos utilizado, o parte, bueno, lo que habíamos utilizado en el video anterior, de lo que habíamos llegado, mejor dicho, en el video anterior. Yo me quedé con lo importante, es decir, las tensiones de línea, y acá lo que son las expresiones de las corrientes de fase y de las corrientes de línea. Ahora hay que usar estas expresiones, estas tres, para calcular las corrientes de línea, perdón. Bien, bueno, entonces supongamos, para eso voy a partir de este circuito que habíamos utilizado en el video anterior, solo que ahora voy a desbalancear la carga. Es decir, por ejemplo, acá voy a dejar esto en 5 ohm, y ya que estamos, hagamos esto. Bien, ahora yo quiero que las tres sean diferentes, no que una sea diferente a las dos, que las tres sean diferentes. Bien. Bueno, en ese caso, si retomamos a esta imagen, acá tendría 5 ohm de carga resistiva pura, acá 10 ohm y acá 15 ohm. Bien, tres resistores de 5, 10 y 15 ohm respectivamente. Bueno, ¿cómo determino o cómo se determinan las corrientes de fase? Es decir, la IAB, IBC, ICA. Bueno, con estas expresiones, solo que ahora no tenemos Z delta. Ahora, ¿qué tenemos? Acá tenemos Z1, acá que tenemos Z2 y acá Z3. Bien, tenemos esta. Bueno, si recurrimos acá en el editor de ecuaciones, yo dejé lo que me hacía falta. Bien, acá también hay que modificar Z1, Z2 y Z3, que tranquilamente son R1, R2 y R3. Bien, bueno, en esos casos las tensiones no cambian, las tensiones no van a cambiar. Es decir, ¿dónde está el Word? Acá, las tensiones son las mismas. Bien, es decir, yo acá el generador no toqué nada, no toqué absolutamente nada. Lo que tenemos que cambiar acá es decir que donde dice Z1 va a ser el R1 que vale 5 ohm, donde dice Z2 va a ser el R2 que vale 10 ohm, y donde dice Z3 va a ser el R3 que vale 15 ohm. Bien, y lo que hay que hacer ahora es calcular estas tres corrientes. Bueno, la primera, el valor eficaz de la primera corriente va a ser 381 dividido 5, es decir, 76.2 amperes de valor eficaz. 76.2 raíz de 2, obviamente amper, perdón, acá amper, con una fase
obviamente de 30 grados. ¿Por qué? Porque al ser la carga del tipo resistiva pura, acá es como decir 5 ohm con 0 grado de fase. Entonces 30 grados menos 0 grados te da 30. Bien, yo ese 0 no lo escribo ni acá, ni acá, ni acá. Bien. Ahora, para la IBC, quedan los 38.1 que ya conocíamos. 38.1, raíz de 2 amperes. 38.1 con una fase de menos 90 grados. Y para esta tercera hay que hacer 381 dividido 15, es decir 25.4, pero la fase es 150 grados. Bien, es decir que hasta ahí tenemos las tres corrientes de fase. Como ahora para determinar las corrientes de línea hay que hacer las restas de las corrientes de fase, entonces habrá que pasar cada una de estas corrientes de la forma polar a la forma rectangular. Para ello utilizamos la función rec. Bien, es decir, hacemos rec 76.2 con 30 grados y me da 65.99, que va a ser 66 para nosotros, y 38.1, es decir 66 más J 38.1. más J 38.1, que hagamos esto, raíz de 2, esto ya no va, ¿no? Raíz de 2 amperes. Bien, esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, y obviamente acá va a haber que modificar los números, pero bueno, antes de modificar hagamos la cuenta y sepamos qué número vamos a escribir. Bien, rec, y ponemos 38.1 con menos 90 grados. Bien, obviamente componente real 0 y componente imaginaria menos 38.1, perdón, acá menos 38.1. entonces acá 0, porque es un vector que está en el semieje imaginario negativo. Bien, 0 menos J 38.1. bien, y acá ¿qué me va a quedar? Ahora tengo 25.4 y tengo 150 grados de fase. Tengo menos 21,99, sería menos 22, y tengo 12.7. o sea, acá tengo menos 22 y 12.7 era, bueno, 12.7. perfecto. Bien, ahora tengo que determinar ¿qué cosa? Las tres corrientes de línea. Bien, pero antes que nada veamos estos números en el simulador. Bien, o comparemos esto con lo que va a mostrar el simulador. Entonces, para ello vamos a conectar 3 multímetros, que lo vamos a configurar como amperímetros. Acá sí necesito conectar 3 porque, bueno, las corrientes ahora sí son diferentes, porque está totalmente desbalanceado este sistema. Como lo pueden ver, está totalmente desbalanceado. Entonces
si simulamos, ¿ves? 76.2, 38.1 y 25.4, lo que nos dio a nosotros. Bien, ¿dónde está? Acá está el editor, ¿ves? 76.2, 38.1 y 25.4. Ahora hay que medir las corrientes que van a circular por acá, por el conductor rojo, por el conductor azul y por el conductor verde. Bien, es decir, la IA, la IB y la IC. Bueno, para ello yo voy a proceder a copiar esto. Y lo voy a escribir acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que la IA es la IAB menos la ICA. ¿Quién es IAB? Esto. Menos la ICA. ¿Quién es la ICA? Esto de acá. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una resta. ¿Donde qué voy a restar? Si observamos bien, tenemos de componente real, tenemos por un lado el 66 y acá dice menos 22, menos da más, entonces tengo que hacer 66 más 22, serían 88. Acá tengo 88 amperes, sería de parte real. Y de parte imaginaria, acá sí vamos a hacer la cuentita, tenemos 38.1, y acá dice menos, más, sería menos 12.7, menos 12.7. Eso da 25.4. Bien, entonces acá me queda más J 25.4. Y si eso lo pasamos a forma polar, ¿qué vamos a obtener? Es decir, tengo 88 por un lado y 25.4 por el otro. Bueno, tengo 91.6 amperes de valor eficaz, 91.6 y una fase de 16.1. 91.6 y una fase de 16.1 grados de fase. Bien, perfecto, esa es la corriente. Bien, fíjense que antes yo tenía fase 0 acá y ahora ya no. Bien, ahí hay que tener cuidado, ya no se cumple lo anterior. Acá IB es IBC menos IAB. ¿Quién es IBC? Es esta de acá. Y eso le restamos la IAB, que es esta de acá. Perfecto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Perdón. Directamente tengo esto, ya voy a borrar estos números ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tengo 0 menos 66, o sea, acá tengo como componente real el 0 y acá el menos 66. Si suprimo este paréntesis me queda acá menos 66. Entonces acá menos 66. Y de parte imaginaria tengo menos 38.1 menos más menos también 38.1, o sea, menos 38.1 por
2, es decir, tengo menos 38.1 por 2, o sea, menos 76.2. Bien, entonces acá me queda menos 76.2. Bien, amper por supuesto. Y ahora ¿qué hacemos? Pasamos esto a la forma polar. Si pasamos esto a la forma polar, ¿qué obtenemos? Obtenemos, si pasamos a la forma polar, tenemos el menos 66 menos 76.2, 100.8 amperes de valor eficaz y una fase de menos 130,89, o sea 100.8 y una fase de, a ver que ya me olvidé el numerito, menos 130.89, menos 130, prácticamente, bueno, menos 130.89. Bien, dejémoslo ahí, también no hay problema con eso. Bien, y finalmente la I sub C, es decir, la corriente IC, que es ICA, que es esta, menos IBC. La IBC es esta otra. Bien, entonces, ¿qué me da eso? ¿Qué me da eso? Yo voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, con tal esto lo modifico ahora, después de hacer las cuentitas. Bien, ¿qué tenemos? Acá tenemos menos 22 menos 0, o sea menos 22, acá no hace falta hacer ninguna cuenta. Y acá tengo 12.7 menos sería más 38.1, o sea 12.7 más 38.1, eso da 50.8, pero positivo. Bien, 50.8. Y si eso lo pasamos a la forma, si eso lo pasamos a la forma polar, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vengamos acá y pongamos menos 22 y por otro lado tenemos 50.8, 55.35.36, 55.36 y 113.41, 55.36 y 113.51. A ver, controlemos de nuevo por las dudas. 41 era. Bien, y acá era 55.3536. Vean, 55.36. Esas son las corrientes que acabamos de calcular, Bueno, ahora hay que ver, corroboremos por ahí, podemos habernos equivocado en alguna cuenta. Veamos esas corrientes en este circuito. Bien, entonces, como siempre, hay que sacar estos amperímetros. Esto lo retiramos y conectamos este acá.
este acá. Y este finalmente acá abajo. Quedaba este. Bueno, ahora hay que hacer la simulación. Bien, porque esto es lo que marcaba antes. 91.6, 100.82 y 55.37. Y nosotros obtuvimos, ¿dónde estábamos? Acá. 91.6 dice, ¿no? 91.6, 100.8, 100.82, 100.80, está bien, 100.8. Y 55.36, 55.37. Esos son los valores eficaces, es decir que está bien. Si observamos un poquito, ¿yo qué voy a hacer? Por ejemplo, veamos esto. Por ejemplo, la IBC. La IBC acá vale 38.1. Y la corriente IB, que es su correspondiente corriente de línea, vale 100.8, el valor eficaz. Es decir, el valor eficaz de la corriente de fase IBC vale 38.1. Mientras que el valor eficaz de la corriente de línea IB vale 100.8. Si yo a 100.8 lo divido por 38.1, tengo 2.6456. O sea, esto no es raíz de 3, nada que ver. Acuérdense que raíz de 3 era 1.73. Aproximadamente, por supuesto, ¿no? Aproximadamente. Bien. Y entonces ya no se cumple la famosa relación de que la corriente de la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿ve? Ya tenemos un ejemplo donde no se está cumpliendo. Entonces, cuidado con querer utilizar esa expresión cuando la carga está desbalanceada. Lo mismo los ángulos, chicos, lo mismo los ángulos. Si ustedes están viendo que acá tengo 30, si yo a 30 le resto 30, tengo que tener 0 y acá me da 16.1. Si yo acá a menos 90 le resto 30, tendría que tener menos 120. Y acá estoy teniendo menos 130.89, nada que ver, totalmente alejado de eso. Si yo acá a 150 le resto 30, tengo que tener 120 positivo. Estoy teniendo 113,41, bueno, 113. Es decir, que cuando la carga es del tipo desbalanceada, estamos hablando de carga en triángulo tipo desbalanceada, esta es la expresión para calcular las corrientes de línea. Ya no va el famoso raíz de 3 ahí, raíz de 3 por corriente de fase igual a corriente de línea, eso ya no, se acabó eso. Bien, ahora lo que nos queda a nosotros es determinar las potencias. Bueno, lo que nos queda es determinar las potencias, la potencia activa, la reactiva y la aparente. Bien, bueno, si observamos el sistema, este circuito, ya sabemos que potencia reactiva no vamos a tener porque las cargas son resistivas puras. Este es un resistor puro, este es un resistor puro, este es un resistor puro. En los resistores no se desarrolla potencia reactiva alguna. Es decir, que acá solamente vamos a tener potencia activa. Bien. Y obviamente la potencia aparente que es la potencia de mi sistema, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo calculo la potencia aparente? ¿Cómo calculo la potencia aparente? Perdón, la potencia activa o potencia media. ¿Cómo calculo la potencia media de todo este sistema? Bueno, tengo que calcular la potencia media en cada una de estas impedancias de carga por fase. Por ejemplo, para calcular la potencia, y yo creo que esto se va a ver mejor acá. Acá tenemos la R1, donde dice Z1 va R1, donde dice Z2 va R2 y donde dice Z3 va R3. ¿Qué tensión hay aplicada en Z1? Bueno, la tensión VAB. ¿Y qué corriente circula por Z1? Y la corriente IAB. Entonces, la potencia P sub 1, la potencia activa 1, la potencia activa en la carga esta 1, se va a calcular como el producto de esta tensión, del valor eficaz de esta tensión VAB, por el valor eficaz de esta corriente IAB, por el coseno
del ángulo de desfasaje entre esta tensión y esta corriente. Que en otras palabras, al tratarse de que de un resistor, el componente, o sea, la impedancia de tipo resistiva pura, es decir, lo que hay acá es un resistor, ese ángulo de desfasaje va a ser 0 grados. Bien, ese ángulo tendría que ser 0 grados. Entonces, ve que 0, acá tengo, esta es la fase de la tensión VAB y esta es la fase de la corriente IAB. ¿Qué desfasaje tienen? Y 0 grados, 30 menos 30, 0. Lo mismo acá, la IBC con la BBC. Acá tengo la BBC, perdón, con la IBC. Acá tengo menos 90, menos 90, me quedan menos 90 más 90, 0. Lo mismo acá, la BCA con la ICA. La BCA tiene 150 y la ICA tiene 150. 150 menos 150, ¿qué me da? 0. Bien. Perfecto. Entonces hagamos las cosas en orden. Hagamos las cosas en orden. Comencemos calculando o determinando la expresión para la potencia 1. La potencia 1 va a ser la tensión VAB eficaz ¿por quién? La corriente IAB eficaz ¿por quién? Por el coseno. Yo se lo voy a escribir así. Quizás sea un poco molesto, pero yo creo que es lo mejor. Por lo menos yo creo que es lo mejor. ¿Por el coseno de quién? Del ángulo phi de esta tensión. El ángulo phi de la tensión VAB. Ya van a ver que esta forma de escribir la vamos a tener que usar más adelante. En un futuro video. Bien. Bueno. Bien. ¿Quién es la tensión VAB? O cuánto vale, mejor dicho. 381 voltios. La corriente IAB. Corriente IAB. ¿Cuánto vale? El valor eficaz. 76.2. Entonces, esto me va a quedar por 76.2. ¿Por qué? Perdón. Por el coseno, dicen, del ángulo de la tensión VAB. Bueno, ¿cuánto es el ángulo de la tensión VAB? 30 grados. Si están perdidos, fíjense en acá. El ángulo o la fase de la tensión VAB, ¿se acuerdan? 30 grados. Bien. Y bueno, ¿qué me está diciendo? Escribí 30 acá. Menos. Menos. Es este menos de acá, es ese menos de ahí. El ángulo o fase de la corriente IAB. ¿Y cuánto vale la fase de la corriente IAB? Acá está, 30 grados. O sea, 30 menos 30 me da 0. El coseno de 0 me da 1. Es decir, que todo esto de acá, que está sombreado, seleccionado, vale 1. 30 menos 30, 0. O sea, 0 grados tengo acá. El coseno de 0 grados es 1. Bien. En otras palabras, lo que yo tengo que hacer acá es multiplicar 381 por 76.2. 381 por 76.2. Y vaya numerito que me da, ¿no? 29.032.2. Entonces lo vamos a escribir así tal cual como está. 29.032.2. ¿Qué cosa? Vatios. Bien. Perfecto. Ahora, antes de proseguir, recuerden que estos dos ángulos me dieron iguales. ¿Por qué? Porque el tipo de carga que tengo es resistiva pura. Bien. Acuérdense de eso. Bueno, eso viene ya de acá, de estos cálculos que habíamos hecho también, obviamente. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Como siempre, yo voy a copiar y voy a pegar.
y vamos a determinar la expresión y luego el valor de la potencia P sub 2. La potencia P sub 2 es la que está disipando este resistor. Y este resistor, si venimos acá a la figura, está entre el nodo B y el nodo C. ¿Qué tensión hay aplicada ahí? La BBC. Entonces venimos acá. BBC eficaz. Y la corriente que circula es la IBC. Si no me creen, ¿qué corriente circula? La IBC. Acá está R2. Ahí está circulando la corriente IBC. Perdón. Bien. Por el desfasaje entre quién, entre la tensión BBC, por el coseno, perdón, por el coseno, entre quién, entre las fases de la tensión BBC y de la corriente IBC. Bien, acá el 381 no cambia, pero el 76.2 vuela, no queda. ¿Quién es IBC? 38.1, 38.1. Y los ángulos, bueno, los ángulos eran menos 90 en ambos casos. Acá tenía menos 90 y menos 90. Es decir, que tengo acá menos 90, menos 90, menos, y acá voy a abrir un paréntesis, menos 90. Bien, o sea, esto es simple, chicos. Menos menos da más. Entonces a mí me queda menos 90 más 90 y me va a quedar 0. Coseno de 0 es 1. De nuevo, todo este término de acá vale 1. Bien, ahora, todo se reduce a multiplicar ¿qué? O a realizar el producto, perdón, ¿de quién? De 38.1, perdón, de 381, perdón, ya me está afectando la hora. 381, perdón, otra vez, por 38.1. Bien, y eso me da 14.516.1. Yo voy a copiar todo. 14.516.1. Bien, y esa es la potencia que estaría disipando este resistor. Bien, finalmente la potencia P sub 3, que es la que disipa el resistor R3, ¿quién sería? Si volvemos acá estaría el R3. ¿Qué tensión hay aplicada entre este nodo y este? Porque el resistor está entre este nodo y este. Bien, ¿qué tensión hay? Y bueno, este se llama A y este se llama C. ¿Y qué tensión tengo? La BCA. Entonces venimos acá y decimos BCA eficaz. ¿Y qué corriente circula? ¿Cómo se llama? ICA. Entonces necesitamos la ICA eficaz. Por el coseno de la diferencia entre la fase de la tensión BCA y la fase de la corriente ICA. Acuérdense una cosa, acostúmbrense a trabajar de esta forma, porque cuando veamos medición de potencia, o sea los métodos de medición de potencia en sistemas trifásicos, vamos a trabajar de esta forma para el angulito phi que vamos a tener que encontrar. Bueno, acá ya no tenemos 76.2. ¿Cuánto tenemos? La ICA vale 25.4. 25.4. Bien, y los ángulos eran 150, ¿no? Sí, 150 en ambos casos. Acuérdense que estamos con cargas del tipo resistiva pura. Yo lo puse de ejemplo para que el video trate de ser lo más corto posible. Bien, aunque no están quedando muy cortos estos videos. Bueno, acá, de nuevo, 150 menos 150 le va a dar 0 grados. 0 grados. Bien, coseno de 0 es 1. Bien. Ahora, este número vuela. Ya no queda eso. Al final nos queda 381 por 25.4. 381 por 25.4 da 9.677.4. 9.677.4 vatios. Bien. Entonces, la potencia total, la
P sub T o P total es la suma de las tres potencias que acabamos de calcular. Bien, estas tres, P sub 1 más P sub 2 más P sub 3. Entonces pongamos los numeritos. Bien, los numeritos. Esto más esto más esto de acá. Bien, y el resultado, ¿qué es lo que debería dar? Entonces hay que poner 29.032.2, 29.032.2 más 14.516.1 más 9.677.4 me da un total de 53.225.7. 53.225.7, ¿qué cosa? Vatios. Bien, corroboremos de nuevo el número porque... A ver, 53.225.7, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo que podemos hacer es ver estos valores, esto sí, y ver si realmente lo calculamos bien o nos equivocamos en alguna cuenta, porque el procedimiento está bien, porque estamos aplicando todos los conceptos. Lo que sí nos podemos haber confundido es en alguna cuenta, pero veamos si hicimos bien o no las cosas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, esto lo conectamos acá, esto lo eliminamos. Esto, a ver, hagamos este primero. Esto de acá, este lo eliminamos y ahora conectamos este cablecito que quedaba. Bien, ¿y qué hay que hacer? Bien, en este caso no nos queda otra que utilizar 3 batímetros acá para medir independientemente la potencia que disipan cada uno de estos resistores. Esto obviamente en la práctica no se hace así, diríamos. Bien, pero todavía no les expliqué lo que es el método de los 2 batímetros, así que no puedo adelantarme a algo que no di. Bien, todavía no vimos eso, así que bueno, a ver, vamos a tratar de ubicar este acá. Va a quedar un poquito feo, ya están quedando feos algunos circuitos, y este viene para acá. Bien, perfecto, y ahora nos queda este. Bien, bueno, este vendría para acá, este sería el 3. Bueno, lo pongamos acá y corroboremos. Bien, paremos la simulación y vengamos acá. El primero, 29.044 vatios o 29.044 kilowatts. Bien, 29.044. ¿Y qué numerito obtuvimos? Acuérdense que no vamos a tener exactamente el mismo número. 29.032 frente a 29.044. El error es prácticamente despreciable. Si estamos hablando de prácticamente 12 vatios en 29.040 vatios aproximadamente. O sea, comparen el número 12 o el número 10, el 29.032, y el número 12 frente al número 29.040, por ejemplo. No es nada. Bien, perfecto. La P sub 2, 14.522, a nosotros nos da 14.516, o sea, unos 6 vatios menos nos da a nosotros. Bien,
De nuevo, está bien. Y la P sub 3 da 9681, 9677,4. Bueno, 4, prácticamente 4 vatios menos. Bien, un poco menos de 4 vatios menos. Bien, pero está bien, no está mal. Acuérdense que esas diferencias son por el famoso 381 que nosotros tenemos acá, y en el simulador se acuerdan que si conectamos el voltímetro era 381.081, y bueno, eso también afectaba a los valores de corriente, y así, bueno, se va arrastrando todo eso. Bien, entonces estamos bien, no estamos mal. ¿Qué más nos queda? La potencia reactiva total. La potencia reactiva total. Bien, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a escribir esto de acá. Esto de acá lo voy a dejar en color rojo, que representaba la... Si bien acá ya no la tengo la imagen, en el triángulo de potencia, la potencia roja que utilizamos era la potencia activa. Y ya vamos a encarar la verde. Es al vicio que yo haga esto, pero yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Esta es la Q1. ¿Cómo vamos a calcular Q1? Es lo mismo acá, pero acá cambia coseno por seno. Bien, acá cambia coseno por seno. Bien, pero de nuevo, 30 menos 30 es 0 grados. El seno de 0 es 0, es decir que este numerito, todo esto que está acá sombreado, seleccionado, vale 0. Es decir que si eso vale 0, 381 por 76.2 por 0, ¿qué me va a dar? 0. ¿0 qué? 0 bar. Bien. Vamos a hacer lo mismo con esto. Acá acuérdense que es seno. Acá es seno. Yo lo estoy haciendo a propósito. Ya se está tornando muy largo esto, pero yo lo hago a propósito. Porque alguna vez le va a tocar calcular y después van a decir, ¿cómo hago? Bueno. De nuevo. Esto va a dar 0. Porque me queda menos 90 más 90 es 0. El seno de 0 es 0. 0 por lo que venga, 0. 0 bar. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo. Igual ya se termina esto. Acá va seno. Acá va seno también. Y acá es Q3. Bien. De nuevo, 150 menos 150 es 0. El seno de 0, 0. Es decir que, perdón, es decir que todo esto vale 0. 0 por lo que venga, 0. ¿0 qué? 0, perdón, 0 bar. Bien. Entonces, si venimos acá, a ver, lo hagamos de 0 todo. La Q total va a ser igual a ¿qué? A la suma de las Q. Q1 más Q2 más Q3. Es decir, 0 más 0 más 0 igual a ¿qué? A 0. 0 bar. Bien, esta de acá era la verdecita que siempre calculábamos. Bien, la verde. Y finalmente queda la azul, la S total. Creo que pone con negro y después al final voy a reemplazar todo. La S total. La S total. ¿Qué vamos a utilizar? Teorema de Pitágoras. Es la única que nos queda acá. Raíz cuadrada ¿de quién? De P total al cuadrado
P total al cuadrado más Q total al cuadrado. Q total al cuadrado. En otras palabras, ¿qué me va a quedar? La raíz cuadrada ¿de quién? De, ¿cuánto era la P total? Bueno, era 53.225.7. 53.225.7 al cuadrado. Más la P total, la Q total, la P total era eso, 53.225.7. La Q total es 0. Entonces 0 al cuadrado es 0. ¿Eso qué me va a dar? La raíz cuadrada ¿de quién? De esto. De 53.225.7. Bien. ¿Eso qué me va a quedar? Acá se van a cancelar la raíz con la potencia esta, con el cuadrado. Entonces me queda 53.225.7 que volt ampere. Ahora sí lo dejemos azulcito. Bien. Y ya tenemos ese triángulo de potencias. El ángulo phi, recuerden que el ángulo phi total, el angulito del triángulo de potencia, el phi, no sé si queda con negro, el phi total, acuérdense que se determinaba haciendo la arco tangente, o sea, tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de Q total dividido la P total. Esa sí no va a cambiar. Pero ¿qué pasa? Al ser Q total 0, 0 dividido un número distinto de 0, o sea, 0 en este caso, 0 dividido 53.225.7 me va a dar 0. El arco tangente de 0, ¿qué es? 0. 0 grados tengo de angulito phi. Bien. Y el factor de potencia es el coseno de este phi total, el coseno de 0 grados, que cuánto vale, 1. Bien. Y ahí terminó mi problema, ahí terminó todo. Bien. Es decir, que hasta acá lo que acabamos de ver es una conexión en estrella, un sistema trifásico, una carga trifásica conectada en triángulo, pero del tipo desbalanceada. Bien, es decir, vimos una conexión en triángulo con carga desbalanceada. Bien, e hicimos un ejemplo numérico para que quede más o menos claro esto. Espero que por lo menos quede algo claro este tema. Bien, bueno, ya en los otros videos que se vengan vamos a ir viendo lo que es el proceso de medición de potencia en sistemas trifásicos. Bien, empezaremos viendo el método de los 3 batímetros, que es lo más fácil que hay, y después pasaremos a ver el método de los 2 batímetros. Bien, para que de esa forma ya finalicemos con lo que es el estudio de los sistemas trifásicos. Y lo que quedaría por ver sería luego lo que sería la corrección de factor de potencia en este tipo de sistemas. Bien, con esto terminamos esta parte. Bien.